Willy, eso es una realidad. La mayoría de los cubanos está entrando, la mayoría de los venezolanos está entrando. Sucede también con los nicaragüenses, aunque vemos que el número de nicaragüenses y cubanos enviados a México bajo el MPP o el título 42 es mayor que el de los venezolanos. Pero ¿qué sucede, Willy, cuando pasan por la frontera? Están recibiendo un I-220A, están recibiendo un parol, están recibiendo incluso un I-220B. Nadie puede decir qué documento va a recibir ese migrante. Correcto, en las mismas familias. Creo que lo hemos hablado varias veces. En las mismas familias tengo papá y mamá que le dieron un documento y hijos que le dieron otro documento. Tengo madre que le dieron un documento y marido que le dieron otro documento. Yo no sé, es más que ayer pasó con dos parejas y fueron al dorso. En una le dieron un parol al marido y una 220 a la esposa. En la otra le dieron un parol a la esposa y un 220 al marido. De que no es un patrón, yo no puedo adivinar lo que te van a dar cuando te llegues por frontera. Y lo que mucha gente me preguntan es si al marido le dan un parol, se puede extender ese parol a la esposa. Y la respuesta es no. Cada persona va a tener el documento que tiene. También el marido con los 220A o la esposa con los 220A van a solicitar asilo político. Y me preguntan, ¿debe incluirse al cónyuge que tiene parol? La respuesta es sí. Porque aunque tú tengas un parol, tu marido está aplicando para asilo. En la aplicación de asilo te preguntan, ¿está casado? Tienes que poner que sí, tienes que poner a tu esposa. Y la otra pregunta es, ¿está incluida en el asilo? Y ahí tú puedes poner no porque tiene un parol y va a ajustarse, o no, ya la esposa es residente. Y si tienen los hijos, la misma cosa. Los incluyes en la aplicación física de asilo, pero cuando vienen a estar, si están incluidos en el asilo propio, puedes decir que sí o que no. Pero lo importante es que tú no puedes extender el parol a tu cónyuge ni a tus hijos. Y Willy, eso me lleva ahora a la otra pregunta. Cuando esto sucede, muchos me dicen, bueno, recibí un parol. Sé que te lo preguntan todos los días. Tengo un I-220A. ¿Tengo que aplicar al asilo? Es una de las preguntas que más me hacen. A mí también, por correo todo el tiempo. Y la realidad es que cuando tú te presentaste en la frontera de los Estados Unidos, tú no te presentaste y dijiste, oye, dame una residencia de un año y un día. Tú te presentaste en algún momento u otro. La razón que tú entraste en los Estados Unidos de esta forma es porque tenías miedo de regresar a tu país. Eso es pedir asilo político. Con la 220A tienes que pedir asilo político, porque es imposible predecir lo que va a pasar con la corte hoy o mañana cuando sea que tomen su decisión. Y tú nunca sabes cómo van a trabajar con la 220A. Así que en este momento debes de pedir asilo, si por más ninguna otra razón que para poder obtener un permiso de trabajo, tu licencia de conducir. Muchas de las personas que tienen el parol de 15 días o 60 días también deben de pedir asilo, porque es la única forma que pueden tener documentación cotidiana durante esperando por el año. Las únicas personas que yo les digo que no tienen una necesidad muy grande de aplicar para asilo son los pocos cubanos que le dan un parol interino de un año. Y si tienes un parol interino de un año, ese parol te da residencia al final del año, pero te da en este momento permiso de trabajo y también te permite tu licencia de conducir. Ahora, algo extraño. Mira, en Kentucky, que tú conoces bien, Sí. tengo una persona que fue a la entrevista con ICE con el parol de 60 días y se lo extendieron por un año. Wow. Que eso Ahora, usualmente no sucede. no sucede. Ahora, también me escribió una señora que fue a Houston, fue a la entrevista con ICE. No solamente no le extendieron el parol, que se lo quitaron. Le quitaron el parol y le dieron a 220A. Tenían las oficinas de ICE, en las diferentes localidades, están siguiendo un patrón de qué van a hacer. Increíble. Willy dice Joan Carlos Muñiz Machín. Hola Daniel, salí en marzo del 2021 con un interim parol de supervisión con un NTA segunda casilla y apliqué a mi residencia y fue cerrada administrativamente por USCIS. ¿Qué debo hacer, por favor, Willy? Bueno, primero, una muy buena pregunta. Si tú estás en un proceso de corte, no puedes aplicar para tu residencia con UCIS, aunque tengas un parol, tienes que aplicar con el juez. Ahora, en casos como el de él, lo que yo estoy haciendo cuando es la segunda casilla, una vez que esté listo para el año del día, pido cerrar, terminar el procedimiento de corte para que pueda seguir con su proceso de residencia con UCIS. En algunos casos, si es uno de los jueces que tienen un calendario flexible, le pido al juez que tome jurisdicción para la residencia y le dé la jurisdicción en corte. Entonces, este señor lo que tiene que hacer es una de dos cosas. Una, pedirle a la corte que tome jurisdicción
y le adjudique su residencia, o dos, pedir a la corte que termine su proceso para aplicar con UCIS. Y si hace eso, tiene que mandar la orden del juez cerrando el proceso para poder que UCIS le reabra el caso. Willy, dice Gilly B, buenas tardes, si me caso con mi pareja que tiene 220A y soy ciudadano, ¿le beneficia a mi novio? La respuesta es no, porque si la 220A es una entrada legal para el ajuste cubano, no tiene que preocuparse por matrimonio, pues se va a legalizar como cubano, y legalizarte como CO6 cubano, aunque no lo crean, tiene más beneficio que legalizarte como una ciudadana americana, ya que la residencia con una ciudadana americana es temporal de 2 años, el ajuste cubano es permanente de 10 años, y tienes que demostrar la habilidad económica de mantener a tu marido. Si tú lo... Bueno, hemos perdido. No tienes una admisión legal para el ajuste cubano, tampoco tienes una admisión legal para el reclamo de tu esposo, el residente o ciudadano. Dice Yailin García, las personas que llegan con parol, ¿tienen que aplicar al asilo, Willy? Una vez más, depende. Si tú tienes un parol de 1 año, la respuesta es yo no lo haría. Si tienes un parol de 60 días o de 15 días y tú quieres tener un permiso de trabajo, quieres tener licencia de conducir, debes de aplicar para el asilo político. Y al final del tiempo, si no tienes corte, se puede aplicar para tu residencia y se retira el asilo. Y si tienes corte, se puede retirar el asilo y continuar con tu residencia. Jackie Rivero, hola, entré por el agua, apliqué para asilo, estoy pendiente de una entrevista con USCIS. La pregunta es la siguiente, si yo no tengo aún la corte y llevo 1 año aquí, ¿puedo aplicar a la ley de ajuste cubano? Muy buena pregunta y la respuesta es no, porque no tienes una entrada legal. Entraste por mar, no te rendiste, no tienes documentos de entrada. Tu camino es solamente y exclusivamente el asilo. Ahora no tienes corte, porque como tú estás aplicando para asilo con una persona que recién llegaste, vas a tener 2 mordidas a la manzana del asilo. La primera mordida va a ser en la oficina de asilo, que es un proceso más fácil de ganar asilo. Y si pierdes ahí, pues vas a tener la segunda mordida frente a un juez de migración. Ten calma. Lo bueno es que cuando tú aplicas para asilo, como tú lo hiciste, 150 días después de tu entrada, puedes solicitar tu permiso de trabajo. Dice eBay, si uno sale con parol por 60 días y el NTA con primera casilla marcada y la fecha de corte es 23 días antes del año y 1 día, ¿qué se debe hacer? Bueno, primero, con la primera casilla, tú puedes aplicar para la residencia con UCI sin preocuparte de la corte. Lo que yo haría es que notificaría a la corte que tú tienes el parol y que tu plan va a ser aplicar para residencia al año del día. Pero como tú tienes corte, yo te recomendaría que también presentes un asilo, ya que si cualquier cosa pasa con tu parol de 60 días, tienes tu asilo que te da una net de seguridad. Y como tienes corte, debes de presentar tu asilo a la corte. Willy, otra pregunta, dice Isis Valdés, recibo una carta donde la oficina de asilo me informa el dismissal of form I-589 por orden de deportación expedita y pendiente de miedo creíble. ¿Qué hacer? Gracias. Bueno, una buena pregunta. ¿Y qué está ocurriendo? En ciertos casos por frontera, a las personas le dieron una 220A, no le dieron otro tipo de documentación, pero de una forma u otra el oficial de deportación marcó que tenía una deportación expedita de frontera. Entonces, ¿qué ocurre? Que si es así, la oficina de asilo no puede adjudicar tu asilo, pero primero te tienen que adjudicar un miedo creíble. Y si pasas el miedo creíble, te refieren a la corte para el asilo político.